Saludos a todos, este es Tecnomath PR, tu profesor tecnoeducativo. Y en esta ocasión vamos a trabajar el tema de introducción al álgebra. El álgebra trabaja con las mismas operaciones que se trabaja en aritmética, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Estas cuatro operaciones que se trabajan en aritmética también se trabajan en álgebra. La diferencia del álgebra o la diferencia fundamental del álgebra aritmética es el concepto variable. Las variables en álgebra se representan con las letras del alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H, I. Pero la variable que se utiliza o que más se utiliza para representar una variable en álgebra es la variable X. Así que vamos a poner aquí la variable X. Y la variable X, de hecho la variable representa un número que es el que hay que buscar. Pero para que podamos entender un poco mejor lo que quiero decir es que, por ejemplo, en aritmética resolvemos ejercicios de esta forma. Digamos que quiero buscar cuánto es 2 más 3 es igual. Y en aritmética escribimos un espacio en blanco donde yo opero o hago las operaciones matemáticas, aritméticas, y luego hallo la solución. De hecho, esto es una incógnita. Pero ¿qué pasa? Eso es en aritmética. En álgebra, esta misma ecuación, y la voy a escribir en verde, esta misma ecuación, 2 más 3 es igual. En vez de escribir un espacio en blanco, entonces le asigno una variable, y le voy a decir que es igual a la variable X. Puedo asignar cualquier variable, A, B, C, cualquier letra del alfabeto, que es una variable, pero casi siempre se utiliza la variable X, por eso en este video voy a utilizar la variable X. Así que esta es una de las diferencias fundamentales del álgebra y la aritmética, es el concepto de variable. Entonces, otro punto importante es que en aritmética, yo por lo general tengo las expresiones todas o los números a un lado y luego las opero y hallo el final, que es la incógnita al final. En álgebra, sin embargo, yo puedo tener la variable al final, pero en este caso es bien sencillo saber que X es 5, porque el lado izquierdo es igual al lado derecho. Así que si pongo 5 en la X, pues 2 más 3 es 5. Esto es lo que se conoce como una ecuación. Y una ecuación es una igualdad que contiene variables. La ecuación me dice que el lado izquierdo es exactamente igual al lado derecho. Así que en este caso es obvio que es 5. Sin embargo, el tener una variable es poderoso porque me permite generalizar. Y además me permite poder escribir la ecuación de esta forma. Esta misma ecuación yo la puedo escribir de esta forma. X menos 3 es igual a 2. Aunque estas ecuaciones no parezcan iguales, estas ecuaciones se conocen como ecuaciones equivalentes. Son ecuaciones equivalentes porque el 5 soluciona esta ecuación. El número 5 es la X en esta ecuación porque 5 es igual a 3 más 2. Y el 5 también soluciona esta. 5 menos 3 es igual a 2. Así que aunque parecen diferentes, el álgebra me permite hacer operaciones matemáticas con unas propiedades que vamos a estudiar más adelante y convertir una misma ecuación en otra equivalente. De hecho, esta y esta son equivalentes. Y en la actualidad no quiero resolverla a nivel como lo hice, simplemente quiero que vean que el álgebra entonces me permite poner la variable en cualquier posición versus lo que hacíamos antes, que en aritmética operábamos y luego hallábamos el final. Así que esta es de las diferencias fundamentales entre el álgebra y la aritmética. Otra de las cosas importantes en álgebra es lo siguiente. En álgebra, una variable representa, si tengo dos ejercicios diferentes, pues puede representar dos números. Por ejemplo, si yo tengo el ejemplo 1, esto es lo que quiero que veamos. Si yo tengo el ejemplo 1 y el ejemplo 1 es X más 2 es igual a 8. Y en el ejemplo 2, este es otro ejemplo, yo tengo que, digamos, 2 más X es igual a 16. Fíjese que como este es un ejercicio y este otro ejercicio, esta variable significa, de hecho, ¿cuál soluciona este?
¿Qué número yo pongo en la X para que me dé 8? Pues entonces el número es 6. De hecho, aquí X es igual a 6 porque 6 más 2 es 8. En este caso, 2 más ¿cuánto me da 16? X es igual a 14, porque 2 más 14 es 16. Si tengo dos ejercicios diferentes, aunque es la misma variable, la variable puede tener, puede significar dos números distintos. Eso sí, son ejercicios diferentes. Sin embargo, en un mismo ejercicio, la variable no puede representar dos números distintos. Estoy diciendo esto, por ejemplo, si yo tuviera el ejercicio X más X es igual a 12. Como es la misma variable, lo que resuelve este ejercicio sería poner X es igual a 6. ¿Por qué? Porque 6 más 6 es 2 y la X tiene que ser exactamente la misma. En este caso hay diferentes números que suman 12. Por ejemplo, 8 más 4 es 12, pero esta no es la solución de la ecuación. ¿Por qué? Porque como es la misma X, la X no puede ser 4 y la X no puede ser 8 y no puede ser 4 a la misma vez. Por esa razón es que en este caso la solución es X es igual a 6 porque 6 más 6 entonces da 12 y la X tiene que representar el mismo número. Sin embargo, si tengo dos variables diferentes en una misma ecuación, sí pudieran representar el mismo número. Me explico. Vamos a ver este ejemplo. Digamos ahora que tengo lo siguiente. A más B es igual a 18. De hecho, hay diferentes pares que solucionan esta ecuación. Por ejemplo, la A puede ser 10 y la A puede ser 10 y la B puede ser 8. Porque 10 más 8, entonces da los 18 que necesito. La A pudiera ser 2 y la B pudiera ser 16. ¿Por qué? Porque 2 más 16 me da los 18 que necesito. Pero también A pudiera ser 9 y la B pudiera ser 9 porque 9 más 9 es 18. Lo que quiero decir es que si tengo una misma variable en una misma ecuación, esa variable significa el mismo número. Pero si tengo dos variables diferentes en una ecuación, esas dos variables pudieran ser el mismo número. No es que necesariamente sean el mismo, pero pudieran ser el mismo número. Lo contrario no es cierto. En una ecuación que haya una misma variable, la variable significa siempre el mismo número. Como en este caso, que la X es 6. Y si digo que es 6, no puede ser otro número como 8, 10 o 12. Hay otra cosa importante en el álgebra y es en el álgebra utilizamos las mismas operaciones, como dije cuando empecé el video, que en la aritmética. Sin embargo, en el álgebra la operación que se entiende por defecto es la multiplicación. Y de hecho también la división no se utiliza este símbolo, sino que la división se utiliza como una fracción. Por ejemplo, en álgebra, si yo quisiera representar 6 dividido por X, pues sería 6. 6 dividido por X. Entonces utilizamos el concepto de fracción y razón para utilizar la división en álgebra. Ahora, la idea de la multiplicación en álgebra es bien importante porque como la multiplicación en aritmética es una X, o como si fuera una X, se puede confundir con el concepto de la variable X. Por esa razón es que, por ejemplo, si yo voy a representar una multiplicación en álgebra, por ejemplo, de dos variables, si voy a representar una multiplicación en vez de escribir A por B, esto es en aritmética. En álgebra se escribe así, A al ladito de la B. Si entre dos variables no hay ninguna operación, la operación que se sobreentiende es la multiplicación. Repito, para no confundir la X con las variables, dos variables juntas se sobreentiende que es una multiplicación. También eso pasa, por ejemplo, con los números. Digamos que yo quiero representar 3
por 4 en álgebra. Pero como en álgebra esto se puede confundir con 3x, lo que se hace es que se escriben los paréntesis uno al lado del otro. Y perdón, es 3 por 4. Y cuando tengo un paréntesis al lado de otro paréntesis sin operación en el medio, eso significa que voy a multiplicar 3 por 4. De hecho, esto significa exactamente lo mismo. Así que en álgebra se elimina la multiplicación como la cruz y si son las variables, un número al lado del otro. Y si es entre números, pues sería escrito en 3 paréntesis. Esto también se hace para evitar que si yo escribo 3, 4, si quiero representar 3 por 4, pues esto puede ser 34. Entonces lo que hago es, para evitar eso, lo escribo entre paréntesis, pero también se utilizan los corchetes. Yo puedo utilizar esto y también eso significa 3 por 4, pero por lo general se utilizan los paréntesis. Así que eso es bien importante. Esa idea de que en álgebra la operación por defecto es la multiplicación y dos letras una al lado de la otra significa multiplicación. Un ejemplo más para que estemos claros. Por ejemplo, si yo quiero expresar 3 multiplicado por b, en vez de escribirlo así, para que no se confunda, esto sería en aritmética, es 3b. Un número al lado de una variable significa que ambas se van a multiplicar. Así que en términos generales, en álgebra, la multiplicación es la operación por defecto entre dos expresiones. Y se escribe, si tú escribes dos variables una al lado de la otra, es multiplicación. O si escribes un número entre paréntesis al lado de otro número, también significa multiplicación.